donde mi mamá intenta asesinarme ahorcándome. Era una mesa de esas de madera que tenía unos cuadritos así de vidrio. Me acuesta hacia boca arriba y me empiezo a ahorcar. Estas cicatrices que tengo son de que soy una persona muy valiente, de que soy una persona muy guerrera. Sobreviví, salí adelante, que a muchos de mis compañeros no lo hicieron, se quedaron en el intento. Soy sobreviviente del albergue La Gran Familia, que literalmente, te lo puedo jurar por Dios que soy muy creyente, que literalmente dormían entre el excremento, o sea, sí, literal, en el excremento, entre los miados. Y también me hice a la idea que tenía que salir vivo o muerto de ese lugar. Hoy valoro la vida como no tienes una idea. Hoy amo la vida, o sea, de verdad, estoy muy orgulloso de la persona en la que me he convertido hoy. Dicen que los monstruos no existen, pero Eduardo Verduzco conoció uno cuando todavía no sabía ni amarrarse los zapatos. A tan corta edad, fue llevado al albergue La Gran Familia, un lugar que en la fachada presumía amor, cuidado y protección, pero que en realidad escondía uno de los infiernos más oscuros en la historia reciente de México. Y él no lo sabía. Estaba entrando al dominio absoluto de una mujer temida como una leyenda, Mamá Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más del Sobreviviente Podcast. Mi nombre es Antonio Burgoa y hoy vamos a tener un caso, está con nosotros un amigo, él es Lalo Verduzco. Nos va a contar su historia, es algo muy fuerte y que nos va a dejar reflexionando. Y pues no se diga más. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido, preséntate, amigo. Hola, mi nombre es Eduardo Verduzco y soy sobreviviente del albergue La Gran Familia. Ok. Y hoy pues les vengo a contar mi historia. Perfecto, amigo. Pues adelante, te escuchamos. Platícame por ahí, fuera del aire me platicaste varias cosas que me dejaron pensando muchísimo. Pero esta es una charla de amigos. Me gustaría que me platicaras, pues la verdad, a detalle de lo que me has platicado y pues que me ha dejado impactado. Adelante, amigo. Pues mira, yo vengo de la Sierra Norte de Puebla. Soy de un poblado donde hablamos náhuatl. Tenemos costumbres indígenas. Lamentablemente mi mamá sufría violencia familiar por parte de mi papá. Mi papá le pegaba. Soy el menor de 6 hermanos del mismo papá. Antes me llamaba Eduardo Yairo Larte Cruz. Hoy soy Eduardo Verduzco. Llegó un punto donde mi mamá pues ya no aguantó los golpes. Ella tenía la idea de que mi papá algún día iba a cambiar. Sin embargo, pasaron 10 años a su lado y nunca cambió. Que aguante. Sí, y ella un día decide dejarlo, pero nos deja con él. En represalia, mi papá, a sus 6 hijos, nos encadena a un árbol, sin comida, para ejercer más violencia sobre ella para que regresara a la casa. Pero literalmente encadenados. Encadenados. Ok. No recuerdo cuánto tiempo, porque pues yo tenía 6 años en ese tiempo. Mi abuelita del lado materno nos rescató, fue por nosotros, pero lamentablemente mi mamá ya se dedicaba a la prostitución, rentaba un pequeño cuarto y no se podía hacer cargo de nosotros. Así que ella decidió vender a mis hermanos con los traileros que pasaban en la carretera. De donde soy son varios poblados, que es Telolotla, que es de donde soy originario. Está Jicotepec de Juárez, Puebla, Necaxa, muchos, ¿no? Porque muchos no entienden de dónde vengo realmente, claro, ¿no? Claro. Vende a mis hermanos mi mamá y solo se queda conmigo. Vende a tus hermanos, o sea, literalmente venderlos, o sea, a cambio de dinero o a lo mejor de los papás los fue dejando con sus papás o cómo está el show. No. Mi mamá, a lo que yo sé, es que vendió a mis hermanos con los traileros que pasaban por la carretera, como ayudantes, como etc., ¿no? Wow. Algo que más adelante les contaré, que tuve ya contacto con alguno de mis hermanos, sin embargo no tenemos contacto porque cada quien creció como pudo y es muy respetable, y además porque yo he hecho de mi vida privada pública, ¿no? Okay. Y yo respeto mucho la decisión de ellos. Solo se queda conmigo mi mamá. Yo cuando estuve con ella se acostaba con hombres y yo recuerdo que en los hoteles aprovechaba ella para bañarme y me ponía en medio de los dos, como si fuéramos una familia, ¿no? Wow.
Y así era, ¿no? Yo realmente nunca tuve ese entorno familiar que me hubiera gustado tener. Ella sí yo sí fui a la primaria. Fui a la primaria, bueno, al preescolar se puede decir. Sí. Y tengo un gran vacío emocional porque recuerdas que hacen los convivios y todo ello. Pues yo me tenía que esconder en el baño cuando hacían los convivios escolares porque ella nunca iba y así, ¿no? Yo recuerdo que cuando me enseñó a escribir y a contar con ese, ¿cómo se llama? ¿Abaco? Uh-huh. Ese, El abaco, de sí. niños. Ajá. Y así. Ajá. Y todo. La primera vez que me enseñó, me agarró de las orejas. Era un pizarrón chiquito. Y me empezó a azotar ahí. O sea, porque no sabía. A ella le daban ataques de histeria, sí. Ok. Pero horribles, sí. Aparte decía que me golpeaba porque yo era el vivo retrato de mi papá, ¿no? ¿Qué culpa tenía yo, no? Sí, claro. Y así fue. Ella después se juntó con otra persona, que de hecho esa persona me dio su apellido. Me dio su apellido, ella formó una familia, pero ella me dijo, tu mamá está muerta, me vas a llamar Rocío, porque ni ese no es su nombre. Me dijo, me vas a llamar Rocío y tu mamá se murió. Yo tengo, hoy en día sé que tengo 2 hermanos gemelos y otro chavito como de 12, 13 años que tuvo con esa pareja. A mí me dejaba el cuidado de ellos cuando estaban recién nacidos. Y más aparte, pues ella se iba a trabajar. Se podría decir que ella, junto a ese nuevo esposo y esa nueva familia que ella construyó, pues le iba bien. Él recuerdo que el señor se dedicaba a la hojalatería y se iba por las noches, ¿sabes? Para avanzar en los carros y todo eso. Ya es que les quitan la pintura, etc., ¿no? Y un día llegó en la noche y no encontró a mi mamá. Pues mi mamá se había ido al baile con los hombres, ¿no? Y pues a quien le tocó la madriza, pues a mí. Y con esos cinturones de Villagrande. Me empezó a golpear preguntándome, bueno, el esposo de mi mamá, que dónde estaba ella. Y yo también cuidando a los gemelos, ¿no? Wow. Así pasó hasta que yo cumplí 10 años de edad. Y a los 10 años de edad, pues yo cuidaba a mis hermanitos, bueno, estos niños pequeños. Y recuerdo, bueno, no sé, en los pueblos se les pone a las alas, tienen una costumbre de ponerles como un protector, ¿no? Okay. Se puede decir. Recuerdo que dejé la plancha. O sea, se me fue, o sea, por estar cuidando a mis hermanitos, pero pues también una responsabilidad que recae en un niño de 10 años, o sea, de 6, de 7, 8. Y pues a mí por estar cuidando a mis hermanitos, porque al lado donde vivíamos había un pozo. Entonces yo me tenía que ser responsable de ellos. Uh-huh. Dejo la plancha, se hunde totalmente en el sillón. Y pues por días no se dio cuenta porque le ponía capa tras capa, ¿no? Capa tras capa. De los protectores. Uh-huh. Y un día descansó. Y dije, no, mamá, yo lo voy a hacer, ¿no? Tú no hagas nada este día, ¿no? Y pues, que me empieza a dar una santa madriza. Yo todavía tengo cicatrices todavía aquí. Algunas son líneas de expresión, pero ahí tengo cicatrices por aquí todavía. Y estoy pelón, o sea, si la audiencia me ve, es porque en algún momento mi mamá me daba con la espátula cuando hacían tostadas artesanales y con el aceite hirviendo en la cabeza. Tengo muchas cicatrices en la parte de la cabeza por muchas descalabradas que ella me hizo. Y bueno, llega ese día donde pues me empieza a pegar con todo. Recuerdo que en ese tiempo habían salido las escobas, pero que ya no traían ahora sí que palo de madera, ¿no? Sino ya eran de metal, ¿no? Eran como de tubito. Sí. Pues toda esa me lastimó aquí. Ya casi no se me notan, creo, las cicatrices tanto. Pero me abrió totalmente. Cuando se dobló ese tubo, agarró y me dio con un cinturón, con un cable. Al borde que
Yo recuerdo muy bien porque es una experiencia muy traumática que he tratado de superar Sí. con atención psicológica y todo ello. Este, donde mi mamá intenta asesinarme ahorcándome, era una mesa de esas de madera y que tenía unos cuadritos así ¿cómo se llama? Vidrio, de vidrio. Me acuesta hacia boca arriba y me empieza a ahorcar, literalmente. Su ex esposo es quien logra quitarme, la logra quitar más bien a ella, la jala, y es cuando yo me voy corriendo porque donde nosotros vivíamos en ese momento era pura terracería. Y pues me voy, ahí me escondo, ¿no? Me escondí, después mi abuela me buscó. Lamentablemente yo nunca pude estar con mi abuela. Por diferencias de familias y todo eso. Aparte porque del matrimonio de mi abuela materna, la única, bueno, fue una hija, que fue la de mi mamá, y con su segundo esposo de mi abuela fue cuando tuvo a sus demás hijas, que son mis tías. Y por eso pues como que no congeniaban que yo fuera parte de la familia tampoco, ¿no? Como que a mi mamá yo siento que en algún momento también la vieron como pues mal, ¿no? La verdad. No justifico a mi mamá, esa es la realidad que existía también. Porque muchos núcleos que pasamos por estas situaciones, jóvenes, niños, de violencia y así, que sufrimos, vienen por parte de la familia, ¿no? Creo que mi mamá también fue muy segregada, ¿no? Por no haber sido hija del papá de ellas, ¿no? Y así. Entonces me buscan, luego me entero que ya tenía un hermano que vivía en el entonces Distrito Federal. Ese hermano, pues le dijeron que yo ya era un rebelde y que no sé qué tanto, y va por mí a Necaxa, Puebla. Okay. Va por mí ahí, no me dice nada. De hecho, yo recuerdo que en ese tiempo estaban de moda los Dixman. El perreo a todo lo que daba. No del perreo de que escuchamos hoy en día, ¿no? Sino del antaño, ¿no? Y me presta esos Dixman. Yo venía en la carretera pues, escuchando la música y así. No me dirigió absolutamente la palabra. Solo me dijo que pues, venía por mí, punto. Llego entonces al Distrito Federal. Y nos recoge en la central un señor que se llamaba Carlos. Ese señor pues vivía, bueno, mi hermano vivía con él en el barrio de Tepito. Ese señor tenía una cocina económica que se llamaba El Cantarito. Y bueno, es todo lo que sabía en su momento. Nos lleva a unos vapores a que nos bañemos. De ahí nos traslada ahí donde era ahí su cocina económica, que la tenía. Ajá, eran las dos plantas. La planta de arriba es donde vivíamos y la planta de abajo es donde era el negocio. Y a mí me enseñaron a repartirla a los puesteros, llevar mi charola de comida, tomar el pedido, todo eso con tan solo 10 años de edad. Pues la primera semana estuvo bien, o sea, me trató bien, todo bien según, y así. Mi hermano, yo recuerdo que en ese momento estaba estudiando algo que se llama la prepa en línea, que era para adultos para adultos mayores más bien, sí, que iban hasta el campus o a la escuela a estudiar, pero por las tardes, noches, ¿no? Creo. Y así, entonces él se iba a la escuela, el de Tepito se iba hasta Oceanía. Y todo, te digo, la primera semana bien, y la segunda semana él se empezó a meter a bañar conmigo con el pretexto, o sea, el señor Carlos se empezó a meter a bañar conmigo con el pretexto de decir que yo no me tallaba bien los codos y que me iba a enseñar a tallarme con piedra Pómex, ¿no? Y desde ahí empezó a abusar totalmente de mí. Sin embargo, yo no le pude decir en su momento a mi hermano, porque este señor era muy manipulador y lo ponía en mi contra. Inclusive, bueno, me llegó a amenazar este señor que si le decía algo a mi hermano, pues él iba a pagar las consecuencias. Y yo no quería que nada le pasara a mi hermano, ¿no?
Eh, pero a la par estaba yo sufriendo doble, porque eran los abusos de esta persona más la violencia que mi hermano ejercía sobre mí. Porque luego este O sea, señor... también tu hermano te... No, eso Ok. lo voy a dejar claro que no. O sea, violencia me refiero a golpes y Mm. así. Este señor le decía que yo era un rebelde, que me olían las patas, que era un cochino. Y entonces mi hermano se frustraba y se subía arriba de mí, se ponía sus piernas aquí y me empezaba a dar de golpes en la cara. Y pues vivía ese nivel de violencia yo. No tenía a quien acudir. Hoy estoy muy orgulloso de la persona que conocí en su momento, que me ayudó. No puedo mencionar su nombre por respeto a esa persona, pero fue una mujer que tenía locales en Tepito, de ropa en ese momento. Hoy es una pintora muralista excelente en el país. Ha estado exponiendo en Art Battle en Nueva York. Y así, o sea, y ha hecho galerías en Ciudad de México, etc. ¿No? En su momento esa persona se dedicaba a vender ropa en los locales. Y yo le comenté que ese señor ejercía pues el abuso sobre mi persona. Y ella, o sea, fue así como en un arranque de que yo me escapé del señor y llegué a su local. Y ella metió así una camioneta a la plaza, o sea, literal a la plaza. Bueno, por donde están los locales y así. Y me metió ahí y que me saca. Y me trasladó al Estado de México, donde tenía ella su taller de ropa y todo eso. Me dio trabajo, yo ya tenía 11 años de edad en ese entonces. Me da trabajo, aprendí a lo que es a tender la tela, porque son procesos, a los soajes, a todo ese tipo de cosas, los estampados, los delanteros, etc., ¿no? Me dio la confianza, inclusive me llevó a vivir a su departamento, y así, pero un día ella se entera que este señor Carlos estaba buscándome y que pues ella tenía miedo de las represalias Sí, que claro. hubieran en su contra, Sí. pero también estaba en un dilema porque decía, si yo te llevo a una casa hogar, hasta me pueden acusar de un delito, sustracción de menores. Claro. Que eso que la gente no sabe. A veces digo, a veces hay corazones buenos, hay gente buena que trata de hacer acciones, pero luego hay gente que no lo entiende. Exactamente, ¿no? Entonces a mí me dio mucho miedo. Yo ya estaba por cumplir los 12 años de edad. Me dio mucho miedo regresar a las garras de esa persona y ver que pues también a mi hermano, pues, ¿no? Sí, claro, es evidente. O sea que no le podía decir nada. Entonces decidí irme yo de su departamento. O sea, me dijo, oye, pues empaca tus cosas y en lo que pienso y hablo con Dios, a ver qué me dice llevo, ¿no? Ajá, pues como me tenía mucha confianza en ese departamento, pues, dejaba abierto. Entonces yo aproveché, solo agarré una pequeña chamarra y agarré y me fui. Fuga. Me fui. La primera noche que pasé en situación de calle, fue de las más feas, porque yo fui a la delegación. Yo di mis datos, ¿no? Hasta mi fecha de nacimiento, todo, de qué poblado venía y así. Y las autoridades me dijeron, ¿y qué? ¿Quieres que te mantenga o qué? No seas pinche huevón, ponte a trabajar, cabrón. Y ahí pasé la noche, en la alcaldía, bueno, ahí en la delegación, ahí en una banquita, acostado. Después empecé a vagar, pues la Ciudad de México es muy grande, Sí, y el claro. Estado de México también es muy grande. Pues el chiste que terminé en Zahualcoyo de Estado de México. Ahí fui cuando aprendí que la calle tiene dueño. La calle tiene dueño, ¿por qué? Pues en el lugar donde nosotros, ahora sí que donde yo me dormía junto con demás compañeros, en la calle, había un mandamax, que era el que, o sea, te enseñaba hasta cómo limpiar parabrisas para ganarte un taco, y cómo dar lástima para pedir dinero, Claro. y todo El arte de la calle, ¿no? lo que juntábamos se lo teníamos que dar a este cabrón para sus monjas. Ahí es cuando yo aprendí, más bien, no aprendí. Tuvo que ser una necesidad el volverme adicto
al Chemo, ¿no? A la mona, como le llamen, ¿no? Me duele contar esa parte porque es muy dolorosa, porque fui muy segregado por una sociedad hipócrita. O sea, perdón si nos están viendo y se sienten aludidos, pero yo con 12 años, 11 para 12 años de edad, viviendo en situación de calle, habiendo pasado lo que ya había pasado, y la sociedad de ese momento, que a mí me tocó vivir, me trataban peor que mierda, ¿no? Como si yo no existiera en este mundo, ¿no? Me lastimaron tanto, su rechazo, su cero empatía. Yo les pedí ayuda, un taco, una moneda, y me volteaban a ver con cara de fuchi, ¿no? O sea, malas caras, como de asco. Y bueno, pues esa parte me tocó vivir de la vida en situación de calle. Hasta que una persona me dijo que existía algo que se llama DIF. Que fue el DIF de Nezahualcóyotl, del Estado de México. A mí la señora me dice, es que va a cambiar tu vida. Tú, ahí vas a poder estudiar, vas a comer bien y todo. Y les digo, ¿sabes qué? Es que pues soy tal persona, me entrego al DIF de Nezahualcóyotl con 12 años de edad. Ellos no tenían cabida en el DIF. Y me trasladan a un anexo. En un anexo, ahí me dejan, ahí sí lo siento. No tengo nada en contra de los anexos. Sí me sentaban de escuadrilla, escuchar la Biblia y a ver qué entendiste, con comida insípida, y muchos dirán, ay no, pero pues ya tienes comida, ¿por qué te estás quejando? No, porque así hay comentarios en redes sociales, ¿no? Me tenían así, ¿no? Los mismos del DIF. Inclusive mandaron a traer a unos cuates que llegaron así como si fueran agentes de la policía, literal. Llegaron a amenazarme y decirme que yo ya me estaba escondiendo porque yo ya había matado, que porque yo ya había robado, porque yo era un delincuente que se estaba escondiendo, porque a esa edad ya un niño ya mataba y robaba, ¿no? Yo llorando con lágrimas en los ojos de no, pues solo quiero cambiar mi vida. Yo de niño tenía un sueño que era ser doctor, ¿no? Y digo, nunca lo logré, voy a cumplir 30 años. No lo logré, pero no porque no quisiera, ¿no? Sino porque hubo muchas adversidades. Sí, no es fácil. Yo tenía ese sueño cuando era niño. Y ellos me dicen, no, pues ya al final se fueron. O sea, se fueron. Y como a los 15 días llegan 2 trabajadoras sociales de ese DIF. Me dicen, ya encontramos a tu familia y te vamos a llevar con ellos. Esa vez fue en la madrugada, cuando ellos llegaron. Llegan en la madrugada, me dicen, ya encontramos a tu familia y te vamos a llevar con ellos. Me dijo, ok. Me subí al carro, de hecho ese carro era un Suru, seguro de niños. En la parte de atrás me llevaban casi agarrando, que como para que no me fuera a escapar, ¿no? Según. Y al día siguiente de estar en Nezahualcóyotl, Estado de México, estaba yo en Zamora, Michoacán, donde estaba el albergue La Gran Familia, afuera de sus instalaciones. Mamá Rosa, una figura que muchos veneraban y que él jamás olvidaría. Mamá Rosa, la dueña de las vidas ajenas. Pronto descubrió que en ese lugar no había libertad. No había infancia, no había salida. Todo giraba alrededor de Mamá Rosa. Cuando yo llego, yo te voy a contar, Toño, que no es lo que los medios de comunicación dicen o dijeron en su momento, ni lo que la sociedad en algún momento zamorana dijo, ¿no? Que pobre vieja indefensa, viejita indefensa, un atropello, ¿no? Hasta en los medios de comunicación cuando nos rescatan del albergue La Gran Familia.
No, o sea, yo vi, o sea, a mí el primer patio vi a una señora, era una pues, enorme, así como un militar, sargento, ella tenía unos guaraches de llanta, una falda de cuadros rojos, un suéter que decía aquí la gran familia, un radio de esos tabicones Motorola para comunicarse con todos sus encargados y todos los que custodiaban el albergue de la gran familia. Pues al principio yo pensé que dije, bueno, no va a estar con mi familia, pero pues, puta, que va a salir el mejor músico que ha dado México, ¿no? Claro, o sea, claro. quítate a Armando Manzanero, ¿no? Sí, claro. De compositor y todo, porque vi pianos de cola larga, el coro de los chicos, el coro de los grandes, la sinfónica, la orquesta. O sea, el primer patio Sí, era como lo más top, ¿no? te deslumbró. Lo que la gente veía, ¿no? Cuando iba. Los maestros dados por la Secretaría de Educación Pública, ahí mismo estaban los salones en el primer patio. Dije, bueno, pues, pues aquí voy a estudiar llegué al música. paraíso, ¿no? Ajá, sí. Pues haz de cuenta que le entré, o sea, esos trabajadores sociales no me dijeron nada, más que yo vi que firmaron unos documentos con ella. Después me enteré que era la sucesión de mi patria potestad. Ok. O sea, de haber sido Eduardo Yair Olarte Cruz, Pasaste. pasé a ser Eduardo Verduzco Verduzco. Así, sin más, ellos agarraron, se fueron, me dejaron ahí con Mamá Rosa. Mamá Rosa le dijo a uno de los encargados, le dijo, a ver, ven por este cabrón. Pues pasan por mí Literal, así. Sí. Con esas palabras. Te voy a contar Ok. más. O sea, ya apenas estamos como Échale. la puntita. ¿No? Te digo, o sea, era lo más bonito el primer patio y así. Manda a alguien a que vaya por mí. Y dice encargado. Bueno, lo voy a decir. Era el encargado alias el Chivo. El Chivo era el encargado te voy a explicar y les voy a explicar a la audiencia que nos va a ver en este momento o que nos está viendo. Que ahí lo voy a decir con estas palabras. Le ponen el pipit. Era la ley del más. Ahí quien le daba en la madre a todos era el mero mero, ¿no? Y así era por jerarquías, primaria, secundaria, prepa y los que terminaron prepa. Entonces, pues cuando yo llegué era como el más chingón, uno de los más chingones, y era encargado. Entonces él fue el que me traslada al segundo patio. Cuando yo paso al segundo patio me doy cuenta que realmente era un reclusorio. Vi barrotes sobre barrotes, candados sobre candados. O sea, nosotros no teníamos, o sea, nuestras ventanas eran de barrotes, o sea, literal. Claro. No teníamos que vidrios y así, ¿no? Y para allá voy. O sea, llego, me pasan, o todos así como chinches, ¿no? Así como que, ¿y quién es? ¿Y de dónde viene? O sea, pues tienes que aprender a cómo está el entorno, ¿no? Cuando yo llego, pues todos se me acercan, veo a unos tatuándose con hilo de coser zapatos, con una aguja de coser zapatos también, y con con la que vuelan los zapatos. Tinta. Esa es la tinta, puntada por puntada, ¿no? Otros dándose en la madre, golpeándose y nadie hacía nada. Todos amontonados porque en el segundo patio, que era muy grande, era la dimensión muy grande, a ver si pueden poner imágenes y así de cómo era el lugar. Ahí, pues se concentraban la mayor parte de los hombres, porque también había mujeres, pero ellas estaban sobre ese mismo, pero aisladas de los hombres. Entonces, pues ahí, ¿no? Me toca, ese mismo encargado, alias el Chivo, era encargado del comedor, de pasarlos al comedor. Te cuento, mi primera comida fue una papa llena de gusanos blancos, un aguacate con ¿cómo se dice? Todavía que no estaba maduro, pues, la mitad nada más, y eso es todo lo que me dieron de comer. Y pues yo me quedé viendo así como con asco, ¿no? Y me dice el encargado, porque no tenía yo mesa, todavía no me asignaban mesa porque había llegado antes de que pasaran a comer. Sí. Y me puso en su mesa de él y me dijo, pues te tienes que acostumbrar, princesita, porque jamás vas a salir de aquí. Y esa va a ser tu vida.
cuando me dijo eso, pues sí resonó mucho porque yo vi a adultos mayores que hasta que pasa el operativo del 2014 jamás habían podido salir del albergue. Estuvieron más de 50 años privados de su libertad, ya ancianos y todo ello, por cuando fueron rescatados, que vamos más para allá. Para poner un poco más de contexto de cómo era el albergue, pues ya, después de pasarnos, bueno, de pasar a comer, después en la noche, alias La Gorda, que era encargada también de ahí, de trabajadora de Mamá Rosa, me dio como un mini colchoncito, así, de grueso, o sea, sin mentir, cosita así, y me trasladan a una pieza. Las piezas estaban conformadas, había más de 20 personas en cada pieza. Dormíamos entre ratones, entre cucarachas, nos pasaban por el cuerpo, en el suelo. Las camas eran, algunas sí eran de, ¿cómo se llama esta? De fierro, de metal, pero de ese de que es como el que le pones, no sé, cuando cercas, algo así. Y tenías que cuidar tu colchón y tu zarape que te daban. Como catres, ¿no? No como catres, eran más de fierro, o sea, okay. sí. Y que se bajaban, pero pues era el metal que te pegaba, ¿no? Okay. Y nos daban ese colchoncito. Y cuando te lo asignaban, tú lo tenías que cuidar muy bien. Porque pues alguien más te lo podía robar, o también el zarape, y así. Y con el mismo colchón le ibas quitando la esponja y era para limpiarte la cola. O sea, porque no había papel de baño. Inclusive pues hay algunas imágenes que pues, son muy grotescas que sacaron después cuando nos rescataron. Literalmente pues o hacíamos en un bote todos, así que lo bajamos al día siguiente a la coladera, o literalmente la mierda se salía por la taza de la... Así, no, o sea, literal, por los orificios. Okay. Yo te puedo contar que yo vi, o sea, a niños pequeños, porque también había, o sea, entre los rescatados había bebés, niños pequeños y así, había piezas asignadas para los niños pequeños también, que literalmente te lo puedo jurar por Dios que soy muy creyente, que literalmente dormían entre el excremento, o sea, así, literal, en el excremento, entre los miados y así. Entonces mira, cuando a mí ya me suben a una pieza, todo eso, había un encargado que vigilaba también que no nos escapáramos, asignado a cada pieza. Más aparte pues nos encerraban candado tras candado. Al siguiente día nos bajan y nos empiezan a contar a todos, como en un reclusorio, o sea, cuidar que no falte ninguno, ¿no? Después de ahí nos pasaban al baño, que pues hay también imágenes de cómo era el baño del albergue de la Gran Familia. Eran unos tubos que por el agua salía agua fría, obviamente a las 6 de la mañana, pero llena de piojos. Yo llegué a tener piojos en las axilas, en la en todos lados. Nosotros, los internos, tratamos de sobrellevar las cosas, que hasta jugábamos, ¿no? A ver quién tiene un piojo más grande, ¿no? Ay, traes un toromambo, porque se veía así negro, ¿no? A víctimas les llegó a salir sarna en la piel como en los perros. Y bueno, así era el baño, y nosotros literalmente nada más nos daban el chorro de agua, y con la misma playera, haz de cuenta, teníamos dos cambios de para la semana. Ponle un lunes y un jueves. Y todos decían aquí la Gran Familia, desde primaria, secundaria y prepa, y los que terminaron prepa. En ese caso, pues nos ponían a secar con nuestra misma playera. Entonces nos salían piojos por todos lados, ¿no? Después te hablaban a clases de solfeo, que pues ahí tengo la música. Yo así mi spot publicitario. Vayan a escuchar mi nueva canción Desastre en YouTube. Me encuentran como Eduardo Verduzco Oficial, y todo, y ahí está mi plataforma para que me escuchen. Nos pasaban a las clases de solfeo, pero haz de cuenta, nos ponían por grupos, estaban como divididos en cada salones del primer patio. Si no aprendías una nota musical,
o sea, te ponían unos palazos, o sea, pero con un palo así grande, sino la misma mamá Rosa, con la vara de violín te ponía así, ¡zas, zas! Te pegaba. Si te quitabas, le decía, a ver, pónmele unos p***os a este cabrón, se me está desubicando el pendejo. O sea, lo digo así con tal la expresión, porque ya dejen de decir que era una viejecita que no sabía lo que pasaba, que, o sea, que casi la inmortaliza, ¿no? De que fue buena persona. No, y la neta no. Así le hacía. Los que no obedecían en el albergue, ya si te le ponías al brinco a mamá Rosa, pues ahora sí que mandaba que te pusieran unos putazos. Y tú tenías, el encargado te agarraba de aquí de la quijada para que no te quitaras y dámele 10 putazos a este cabrón. Y madres, y tenías que aguantar sin quitarte, sí, porque claro, si no, después te rebotaban la cabeza en el suelo. O sea, yo la nariz la tengo así, porque pues tanto brazo que me dieron y tanto rebotón de cabeza que me dieron en el suelo. Bueno, eso ya después del solfeo. Aparte, si no aprendías las notas musicales, por ejemplo, nos ponían, no sé, pues que no puedo pegar muy fuerte, pero nos ponían así, o sea, con un bolígrafo o lo que fuera, y tú tenías que ir escribiendo las notas musicales. Y si no te las sabías, te quitaban la comida. Aparte que era una comida echada a perder, o sea, eran tortillas enlamadas, era ¿cómo se llama esto? Bolillos enlamados, o sea, verdes. Muchos preguntan, ¿no? O sea, ay, pues ¿por qué nunca se rebelaron? O por qué esas ideas de que según les dieron comida echada a perder. Pues les explico. Había donaciones de empresas así, pero grandísimas, ¿eh? De pan, diario iba una camioneta, literalmente, o sea, llena, cargada. Regresaba cargada del mercado, de todos los alrededores de la población de Zamora, Michoacán. Traía arpillas de papa, plátanos, o sea, cajas de plátanos así, hasta que traen su, ¿cómo se dice ese? Sí, su papelito así bien bonito, ¿no? Pues ella la mandaba a las bodegas para cuando se echara a perder, pues dártelo. Yo creo que ella usaba esta psicología con las víctimas para someterlos, ¿no? Para tenerlos sometidos. Porque les hacía creer que nadie los iba a valorar afuera más que ella, ¿no? Que lo único que tenían era el albergue La Gran Familia y a su mamá Rosa, ¿no? Inclusive hay una canción que dice: la gran familia es mi casa, mamá Rosa me cuida, ya no tengo más temor, encontré amor en la vida, mamá Rosa yo te quiero. Yo también. Imagínate, o sea, tan estudiados estábamos nosotros que nos hacían cantarle esa canción. Literal, y hay documentales y ahora todo lo pueden buscar en Google, y así, nos hacía creer que no valíamos nada, ¿no? Yo de los 12 a los 15 años sufrí abuso sexual en múltiples ocasiones por encargados del albergue La Gran Familia. Había un encargado que le decían alias El Dinos, que hoy está preso. Ya le dieron auto de formalización. Bueno, no, creo que les dieron como 15 años de prisión nada más. Y así, me enteré hace poco también de la información. Una de esas, de alias El Dinos, abusó sexualmente de mí. Y yo le digo a mamá Rosa, le digo, oye mamá Rosa, pues, o jefa. Bueno, le cagaba que le dijeran jefa, pero le decían mamá Rosa. Alias El Dinos abusó de mí. Ay, pues a ti te encanta la rata, maricón. Y me mandó a encarcelar en un lugar que se llamaba El Pinocho. El Pinocho era un cuartito de castigo, era una celda de castigo más bien, donde solo tenía una regindita para ver la luz del día, donde solo había un hoyo para hacer tus necesidades, hacer un hoyo literal. Uh-huh. Y donde no me lo cree la gente, no sé, no me lo cree cuando lo cuento, pero luego nos encerraba hasta un mes sin comer. Y no dejaba, o sea, ponía hasta un encargado
para que nos vigilara de que nadie se acercaba a darte una agua. Bueno, darte agua, porque normalmente pues tomábamos de la llave, ¿no? Pero luego que hacía de frutas y así de la temporada, según, toda seda, o sea, toda ya echada a perder, perdón, y así, toda echada a perder, y pues tus compañeros pues se compadecían de ti, ¿no? Pero los castigaban. Sí, claro, sí se daban Yo digo, cuenta, yo ¿no? sufrí muchos abusos de los 12 a los 15 años de edad. Y también me hice a la idea que tenía que salir vivo o muerto de ese lugar. Para mí la mejor opción era la segunda y me duele mucho contarlo porque hoy valoro la vida como no tienes una idea. Hoy amo la vida. O sea, de verdad, estoy muy orgulloso de la persona en la que me he convertido hoy. Pero sí son recuerdos muy dolorosos, ¿no? Hoy, antes de entrar al programa y familiarizarnos más, vi a tu perrito, ¿no? Y me recuerda mucho al mío porque siempre estoy constante de ella. Se llama Taylor. Tienes aquí. Y hoy, pues sin temor, Ahí se puedo ve. enseñarla. Digo enseñarla en sentido de que puedo enseñar Mira, mi para que se vea, brazo. o sea, darle la vuelta así para que se vea, porque está al revés. Ujú, Así, así. ándale, ahí está. Ajá. Mucho tiempo me avergoncé de mis cicatrices cuando nunca debí sentir esa vergüenza porque estas cicatrices que tengo son de que soy una persona muy valiente, de que soy una persona muy guerrera y de que me debo de sentir muy orgulloso de mí porque al final del día sobreviví y no solo sobreviví, salí adelante, que a muchos de mis compañeros no lo hicieron, se quedaron en el intento. Y bueno, pues ahora ya no me avergüenzo de estas cicatrices que tengo porque estoy lacerado en todos los brazos. Inclusive no sé si se llega a notar por aquí. Sí, sí se ve. Ujú. Todo esto, tienes cortado todo esto. Ajá, todas estas. Esta fue una de las más profundas. Yo nunca había sido tan católico, ¿no? Porque ahora muchos en redes cuando cuento mi historia dicen, ¿y dónde estuvo Dios? ¿No? Yo desde mi perspectiva, Dios siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, yo nunca fui muy católico, como te digo, sí nací en un seno católico. Sabía que había un Dios, ¿no? Y yo a ese Dios le decía, inclusive hasta con groserías, y discúlpenme si yo quiero que sepan lo que yo viví y sentí en el momento de estar pasando todas esas situaciones, ¿no? Yo llegué a mentarle la madre a Dios, la verdad, yo decirle a Dios, pues ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué a mí, güey? O sea, ¿por qué a mí, güey? O sea, no te pases de ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo que soportar y sufrir esto? O dime, ¿qué pecado he cometido para yo estar pagando esto y lo voy a aceptar, ¿no? Y yo todo el tiempo, dentro del albergue de la gran familia, era cortarme. Y no sé por qué. O sea, literalmente, me cortaba, que te digo, esta fue una de las más profundas que tengo. Me ponía el zarape, o sea, y yo veía la sangre, o sea, literal, así, te escurriendo por todos los brazos, y así, ¿no? Y al otro día la sangre estaba totalmente coagulada. Seca la sangre. Y así, ¿no? O sea, poco a poco traté dentro del albergue de la gran familia de salir adelante de ahí, ¿no? Eso me provocó hasta el día de hoy. Hoy tomo ansiolíticos, antidepresivos, voy a terapia, me atiendo. No es fácil. O sea, la gente siempre me ve fuerte, ¿no? Es que no dimensionan todo lo que... Ajá, y yo siempre le he dicho que yo nunca, no pretendo ni la fama, no pretendo el ser el ejemplo a seguir porque no lo soy. Pero no ven la vulnerabilidad que hubo detrás de todo ello, ¿no? O sea, me dicen es que lo cuentas como hasta cotorreando, ¿no? Pero si supieran cuántas veces me he intentado quitar la vida, ¿no? En todo este proceso.
Bueno, el chiste que con terapias y todo he podido salir adelante. Te digo, de los 2 a los 15 sufrí mucho. Después, dentro del albergue La Gran Familia teníamos como grupitos, cada quien como su esquina, como en los barrios. Ujú. Y ya nos defendíamos, ya nos defendíamos y así. Después yo intenté escaparme varias veces la Rosa del Carmen Verduzco me mandó a esta celda de castigo. Inclusive yo iba a su escritorio, porque ella tenía un escritorio, y le decía, hija de tu madre, déjame salir de aquí, cura, ¿no? Y pues ya sabía que me mandaba a golpear y todo eso, pero era más mi resistencia, ¿no? Yo a la única persona que yo vi morir ahí fue a uno que le decían el Manitas. Ese señor ya lo bajaban cargando, estaba muy flaco y estaba así, por eso le decían el Manitas. Estaba lleno de piojos por todo su cuerpo y ya de los botes el excremento se lo comía. O sea, literal así, o sea, digo para que dimensionen un poco, porque no puedo ser muy explícito aquí. Además porque YouTube censura, ¿no? Y así. Y de todo lo que viví, no solo cargo con mi dolor. Cargo con el dolor de que hubo muchos niños pequeños que yo vi cuando los encargados los golpeaban, los agarraban de las orejas, literal. Imagínate un niño de 5 o 6 años que lo agarran de las orejas, lo azotan en el suelo y le rebotan la cabeza en el piso. Teníamos una palabra dentro del albergue que era lángaro, porque literalmente después de que todos pasábamos a comer, los niños pequeños agarraban así, mira, las mesas para sobrevivir. Cargo con el dolor de ver, a mí me tocó ver a una persona que ya falleció, actualmente, bueno, tiene como dos años creo que falleció la persona, con mucho respeto, víctima igual del albergue La Gran Familia. Esa persona, cuando mamá Rosa se enteró que estaba embarazada y así, mandó a las encargadas que tenía ella a golpearla y a pasarla por todo el patio así ensangrentada. Iba ella así, la traían así arrastrando de los golpes. Muchos encargados dentro del albergue La Gran Familia abusaban también de niños, de niños. Y cargo con ese dolor porque no solo viví lo mío, sino viví también lo de los demás compañeros, los golpes, los abusos, y así. Y te digo, cuando pasa ya después tiempo, quiero recalcar otra cosa. Los mismos que fueron víctimas del albergue La Gran Familia se volvieron victimarios. Mamá Rosa les pagaba un sueldo, porque pues ahí mismo adentro hacían sus familias. Para mantener el orden ahí. Exacto. Así, o sea, de ese niño llegó y después se volvió adulto, y ese adulto ahora es el que sí, violentaba, ¿no? Violentaba a las víctimas, ¿no? Y que no las dejaba escapar. Aparte se hizo un síndrome de Estocolmo, ¿por qué? Efectivamente. Porque, o sea, imagínate, o sea, con estos ademanes, si no es burla, es tratar de recrear un poco de lo que viví. Por ejemplo, mamá Rosa vivía ahí dentro del albergue, pero pues en una pieza buena, con su cable, con sus sirvientes y todo eso. Y aún había una que le decía a la fea, a ver, gorda, mándame a la fea, que me venga a cuidar, que me sobe los juanetes. Y venía a la que le decían la fea, ¿no? O la ojona, porque tenía así cara de sapo, ¿no? Y todo. Y a pesar de que mamá Rosa le decía, eres una estúpida fea, y la cacheteaba y así. Y tú como empatía, porque pues a mí no se me ha perdido la empatía, ni los sentimientos, ni nada de eso, no los he perdido. Ella ya te decía, estúpido, no le digas así a mi madre, es mi mamá. O sea, a pesar de que los violentaba, los golpeaba, los trataba como... Para ella era su máximo, para ellos eran su máximo. Ajá, y lo siguen siendo hasta el día de hoy,
¿no? Digo, no solo está la versión de Eduardo Verduzco, habrá más versiones y así, yo estoy libre, ¿no? A que muchos cuenten su historia, ¿no? Sea como sea, o como ellas la vivieron y como la sintieron. Pero yo comprendo también que hay un problema ahí, ¿no? O sea, que el recibir amor no tiene que ser de esa manera, ¿no? Y bueno, se crea el síndrome de Estocolmo, más aparte, pues las mismas víctimas que fueron de ahí, pues, se volvieron victimarios. Y bueno, hasta que pasa el rescate del 2014. En ese rescate llegan un 15 de julio del 2014. La entonces PGR hace un operativo donde nos rescata 530 víctimas que estábamos privadas de nuestra libertad, que vivíamos en condiciones inhumanas y que se presume que fuimos víctimas de trata de personas, ¿no? Yo creo que la PGR no dimensionaba más bien el operativo, la magnitud de ese operativo, ¿no? Pensaban que iban a hacer un operativo y y se acabó. Cuando encuentran todo, que hay imágenes, o como les digo, o sea, en redes sociales, hoy pueden buscar, literalmente los mismos agentes de la PGR empezaron hasta a limpiar. Sí, sacaron una tonelada de basura del albergue de la Gran Familia. Cuando llega el operativo, yo recuerdo que creo que era un periodo vacacional, no sé si estoy equivocado, era un periodo vacacional o algo así, porque nos ponían a ver cassettes, ¿no? De esos. Nosotros no teníamos exterior con nada. Bueno, sí, íbamos al Centro Fox a tocar, a cantar, pero siempre estábamos vigilados. Más aparte, antes existía algo que era el Instituto Federal Electoral. Mamá Rosa mandaba a expedir las credenciales, aunque no fueran mayores de edad. Imagínate el poder, no. Con eso les digo poquito de lo mucho poder que ella tenía. Y les decía, voten y les voy a dar un bolillo, ¿no? Voten por tal y les voy a dar bolillo, okay, de comer, ¿no? Así. Yo me estaba acordando antes de venir para acá, y haciendo remembranza a ese bolillo y a esas cosas. Recuerdo que mucho tiempo mi problema fue también con la comida, ¿sabes? Porque hay un pan tradicional que le dicen pan piedra, ¿no? Uh-huh. Que tiene unas gotitas de chocolate, ¿no? Uh-huh. Pues imagínate. Y para la gente, yo lo estaba hablando con mi esposo hace poco, ¿no? Porque me dice, el 30 de noviembre cumplo 30 años y me dice, ¿qué quieres? Te hago una fiesta, aunque sea algo pequeño en casa, y si un pastelito. Y le dije, no, luego esta vez no quiero nada. No, o sea, porque me siento completo. Le dije, si supieras, o sea, porque hay cosas como que, pues él no sabe, ¿no? O sea, y no se las cuento porque él es una persona demasiado sensible y pues le duele, ¿no? Y tampoco lo quiero abrumar, ¿no? Pero para mí, si supiera la audiencia que en su momento cuando estuve dentro del albergue de la Gran Familia, ese pan, literalmente, me lo guardaba en las partes íntimas y en las noches me comía así, un pedacito, para ir sobreviviendo en la semana. Hoy le agradezco a la vida que Dios, o sea, he podido hasta sentarme en el mejor restaurante de México, o sea, que tengo amigos que se dedican hasta el modelaje, etc. Y que cuando he convivido con gente que ha crecido en las altas esferas también económicas, he podido darme el gusto hasta de comerme un pedazo de carne del ribeye, ¿no? De ciertos cortes, pues ahora he tenido nuevas experiencias, pues esa parte muy dolorosa de mí, pues casi nadie la conocía, ¿no? O sea, es en exclusiva para el Sobreviviente Podcast. Gracias, amigo. Sí, que yo les digo a mucha gente, ¿no? A través de mi historia, para cuando lo cuento puede ser algo muy insignificante, pero a mí en mi proceso, dentro del albergue de la Gran Familia, pues solo así pude sobrevivir. Chiquiteaba las bolonitas de pan,
Como te comentaba, llegaban donaciones muy buenas, pero la señora las guardaba hasta dejarnos, nos las daba más bien. O les daba las obras, ¿no? Las Finalmente. echadas a perder, ¿no? Y bueno, cuando se destapa todo lo La del cloaca. caso, pues llega un agente primero, dice, somos de la Procuraduría General de la República, ya venimos a rescatarlos, nos empiezan a contar, nos dan un número a cada uno, así, de los hombres, llegan con esas cosas, ¿cómo se llaman? Para abrir candados, Sí. son unas especiales. Ujú. Empiezan a contarnos, empiezan a darse cuenta. Pues no pasó ni una hora cuando pues estaba estaba rodeado más bien todo el albergue de la Gran Familia. Nuestro futuro se volvió incierto, ¿sabes? Más en mi caso en particular, porque mi familia no me reclamó. O sea, a pesar de que Ujú. en el proceso, haz de cuenta, fue en julio el operativo y yo salí hasta agosto. Fuimos el último camión en salir del albergue de la Gran Familia, porque en el proceso se empezaron a hacer pruebas de ADN, porque sí hubo víctimas que sí los reclamaron sus familias, hubo víctimas que lamentablemente no, que esas víctimas, como eran menores de edad, fueron llevados a otros albergues, a otros DIFs y así. Como te comentaba al principio también, hubo gente que en 50 años no había logrado salir de ahí. Y esa gente, pues las mandaron a otras casas hogar también, porque no las reclamó su familia. Y eso es a lo que voy, o sea, que la gente solo dice, es que fue el operativo, lo rescataron y y así, pero no hubo un debido seguimiento, ¿sabes? Al final, pues muchas se quedaron en adicciones, otras en situación de calle, otras lamentablemente se quitaron la vida. Y pues bueno, a mí me dijeron, ¿a dónde quieres ir? Hubo una persona que llegó ahí al albergue exterior y dijo, a ver, tú joven, ¿tú qué quieres ser? Y yo le dije, pues a mí me gustaría publicar un libro, ¿no? Sin embargo, ahí dentro del albergue de la Gran Familia solo nos ponían a copiar de los libros. Igual, o sea, sí, la gente sí sabía lo que pasaba dentro del albergue de la Gran Familia. Por eso yo al principio también decía que una sociedad muy hipócrita, refiriéndome a que inclusive a los mismos de la sociedad zamorana, a sus hijos les decían cuando se portaban mal, si te portas te voy a llevar con mamá Rosita, ¿no? Y era como el temor, ¿no? Ahí no era el robachicos, Sí, sino Mamá Rosa. era mamá Rosa, ¿no? Y así, inclusive, bueno, hay en algunas entrevistas donde posterior al albergue de la Gran Familia del operativo, le hacen una única entrevista a mamá Rosa y ella acepta en sus propias palabras que les hacía firmar la sucesión de patria potestad a los que llevaban a sus hijos. Obviamente eran personas de escasos recursos. Uh-huh. Y la promesa era que pues iban a estudiar música y que iban a salir adelante y así. Y hay una entrevista muy famosa de ella, que fue la única que dio, donde ella acepta y que le hacen la pregunta, más bien a ella. Le dicen, oye, ¿y si alguien quería recuperar a su hijo? Pues ya no se lo doy, porque ahora también es mi hijo. Así, con esas palabras. Yo te puedo decir, no voy a hablar de política, pero cuando yo me logré escapar del albergue de la Gran Familia, en una ocasión, que pensaba que yo ya la había librado, la misma policía municipal te agarraba y te volvía a llevar al albergue de la Gran Familia. Entonces, para que dimensionen un poco de qué tan poder político tenía ella. Además, había denuncias de hace más de 20 años que nunca procedieron por el poder político que tenía mamá Rosa. Por eso decías justamente que la única perspectiva que tú veías de salir ahí era muerto. Uh-huh. Wow. Después de ello, pues yo ya me vengo al entonces Distrito Federal. Estuve en una fundación, que por respeto a la fundación no la voy a mencionar. Solo voy a decir que era para niñas y mujeres. Sin embargo, la directora de ese entonces de esa fundación rompió las reglas para ayudarnos,
nos improvisaron un campamento ahí dentro de esa fundación. Yo recuerdo muy bonito porque las chicas de esa fundación, las internas, venían con pancartas, ¿no? Decían que bienvenidos, que etc, nos dieron de comer comida buena, nos acogieron las mismas internas. Yo, no por la experiencia que yo tuve, voy a decir que todas las fundaciones son malas, no. Hay fundaciones buenas. A lo que yo voy es que el caso no se olvide, porque pues pasó algo muy fuerte con nosotros, pero que tampoco desaparezca, porque hay mucha gente en vulnerabilidad, hay muchos niños, niñas y mujeres en situación de calle, y hay fundaciones que sí los pueden ayudar, ¿no? Obviamente yo lo único que le pido al gobierno, y a través de mi historia le pido a la sociedad, es que nos mantengamos cuidando que esas instituciones, esas fundaciones, sí hagan realmente ese trabajo, esa labor, ¿no? O sea, como debe de ser. Exactamente. Entonces, bueno, yo llego acá, llego al Distrito Federal y me dan un acta de nacimiento de esas grises, grandes, y me dicen, ¿sabes qué? Pues como ya estás cumpliendo la mayoría de edad, ya nadie se puede hacer cargo de ti. De ahí estuve viviendo en unos anexos donde me dejaban salir. Mi primer empleo fue en de afanador, de limpieza. Doblaba turnos para pagar un pequeño cuartito en la México Cuernavaca a la salida. Okay. Y yo trabajaba por Tlalpan. Yo no tenía una identidad, yo no existía en el país. Inclusive los cheques que con los que me pagaban, mis mismas compañeras de ahí de donde yo trabajaba, que igual eran de limpieza, ellas me hacían de favor de cobrar esos cheques, yo se los endosaba. Y también hoy estoy muy chillón, estoy muy sensible, porque recuerdo muchas cosas bonitas también. O sea, sí fue un proceso muy duro. Pero, por ejemplo, yo no tenía ni para comer. Y cada una se cooperaba 2 tortillas de su almuerzo. Otra vez que un pedazo de guisado. Y como yo doblaba turnos, a las 2 de la tarde, ese es de ese turno, me daban. Y las de la tarde-noche, se podría decir, porque yo salía a las 10 de la noche del trabajo. Entraba a 6 de la mañana y salía a 10 de la noche. Me daban en su cobachita, me preparaban un café, me daban un pan, y es lo que yo me podía llevar a la boca. Lo recuerdo con mucho sentimiento porque yo sí he encontrado gente buena en mi camino. Muy buena, la verdad, porque en ese momento yo no tenía nada ni nadie, ni siquiera me sentía merecedor de importarle a alguien o lo valioso que soy, ¿no? Y así pasé. Después logré entrar a la Procuraduría General de la República de ese entonces. Estuve trabajando en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales a los 19 años. Wow. Mi jefe fue Santiago Nieto Castillo, el doctor, más bien, Santiago Nieto Castillo. En ese tiempo él era titular, él no sabía mucho de mi historia. Él era titular de la FEPADE. Sí, claro. Ajá, y solo me dijo, pues vas a trabajar aquí, ¿no? Yo la verdad no soy esta persona que que ahora conoces. Yo era una persona muy tímida, pesaba 45 kilos, estaba en los huesos. No podía ni siquiera hablar de frente, así porque me daba miedo todo, decir algo pues me causaba pánico. No sabía utilizar una computadora. Gracias a ese trabajo hasta pude hacer las barras de Excel. Me sentía yo importante, ¿no? Claro. Además porque te dan tu gafete y ya eres de la PGR, sí, y todo. Claro. Además que ciertamente el dinero te da como autoestima, ¿no? Se puede decir. Te da como una parte de... Te da seguridad, ¿no? Te da seguridad, justo la palabra, te da seguridad. Después de vivir todo eso, me mudé a vivir a Coyoacán, una de las mejores zonas del país. Un poquito de clase media, sí, más se puede decir.
Me subí a mi primer avión. Ya después me comisionaban a Los Mochis, Sinaloa. Ya iba yo como agente. Así, aunque tenía una plaza de administrativo. Y todo, pues yo ya me sentía ya el chingón, ¿no? Con 19 años de edad. Busqué a mi familia. Lamentablemente recibí puras mentiras. A la única que sí extraño es a mi abuela. Mi abuela sí me quiso. Sin embargo, pues ella no he podido tener contacto con ella porque tenemos disputas familiares. Porque pues yo he contado ciertas cosas que pues no, para ellos no están bien. Y que siempre aparece una tía que dice que me va a desmentir. Ya sabes, ¿no? Y así. Pues yo sentía que mi vida iba bien, ¿no? Yo quise estudiar. Inclusive claro. Yo menciono en honor, ¿no?, al doctor Santiago Nieto Castillo, porque ese señor me enseñó de valores, educación. Yo me tuve que reeducar y aprender las normas en las que tú y yo vivimos como sociedad. Que hay normas, que hay leyes que ya no se rigen por los golpes, por maltratos, etc., ¿no? Y que todo acto tiene una consecuencia, ¿no? Y ese señor inclusive me quería becar para que yo estudiara en una universidad e inclusive me desarrollara profesionalmente. Sin embargo, no se dio la oportunidad porque haz de cuenta que todos los documentos eran apócrifos. Y haz de cuenta que a pesar de que yo peleaba con el gobierno, decirle, oiga, pues es que dígale no usted a la escuela, y ellos pedían prórrogas. Y al final la escuela terminaba sacándome. Inclusive en la Ciudad de México hay algo que se llama Coyonet, que es una preparatoria abierta, en línea y así, y que tú vas presentando tus exámenes. Y pues ya iba como al tercero o cuarto y vas para atrás, ¿no? Y así, entonces no se me dio la oportunidad de poder estudiar. Y en la marcha pues empecé a conocer lo que eran los antros, la cocaína. Yo amanecía en los bares de Zona Rosa desnudo, golpeado, sin tenis, en Garibaldi, porque pues me excedía. Porque sí. Al final del día yo soy muy agradecido con el trabajo que me dieron en su tiempo y porque me ayudó muchísimo a crecer también como persona. Pero no... Si tus bases no eran sólidas. Exacto. ¿No? O sea, al final siempre había un vacío y algo que trabajar con psicólogos, con psicólogas y con psiquiatras, ¿no? Yeah. Cuando yo salgo... también esa parte me falta contar. Yo estuve internado en el psiquiátrico en el Fray Bernardino. Imagínate, yo salgo en agosto y paso de noviembre a diciembre en el Fray Bernardino, en el psiquiátrico, por intento de suicidio. Me intenté suicidar con clonazepam, con los mismos medicamentos. Y bueno, te digo, ya después tuve el trabajo, todo eso. Y te digo, comencé yo era un bebedor social y también un consumidor social, ¿no? Nada más era de sábado, domingo. Sí, claro. Bueno, viernes y sábado. Y ya el domingo era descansar y para estar bien en la oficina el día lunes, ¿no? Y así, poco a poco. Yo nunca había sentido que pues me había vuelto adicto a las sustancias ni nada de eso. Yo decía, no, pues... Pero las consumías. Ajá, sí, exacto. Después me fui a vivir de roomie con uno de mis mejores amigos, igual víctima del albergue de la Gran Familia. Y yo recuerdo que era el 16 de septiembre del 2017. Inclusive íbamos a salir un día antes que fue el grito, yo pues me fui a Zona Rosa a tomar y así. Llegué al día siguiente, que era sábado, temprano en la mañana. Pero nosotros para el día sábado, en la tarde, íbamos a salir con su novia al cine de él. Y pues sí, yo llegué y dije, déjame repongo de la cruda y todo eso. Y como a las 4 a las 5 de la tarde, pues lo empecé a buscar. Y cuando lo encontré colgado en el área de lavandería, que estaba colgado él. Pues lo primero que hice fue subirme a la lavadora, descolgarlo como pude, porque pues él era alguien que, imagínate, mucha gente todavía tiene o tiene el estigma de que las personas que sufrimos depresión siempre vamos a estar tristes, no. Él era una persona que sonreía, que te sacaba la risa así hasta en el peor momento de la vida.
ejercitándose, no fumaba, no tomaba, no nada, hasta le gustaba jugar fútbol y todo. Y pues yo lo encontré así. Yo al principio, bueno, te comento, lo bajo, lo descuelgo, trato de dar reanimación, pero pues él ya no tenía signos vitales. Llegan los agentes y pues me empezaron a decir que no, Sí. que ese no era el protocolo a seguir. Y yo pues así con palabras altisonantes de, oye, no mames, es casi mi hermano, güey, o sea, ¿cómo lo iba a dejar colgado ahí, güey, no? Estaba yo en el MP y literal tu situación se va a empeorar y todo eso. En ese momento llega algo que se llama la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. O sea, mandaron a su gente, pues, y dijeron, no te preocupes. Ya, dice, ya hasta tenemos dónde lo vamos a enterrar, dice, porque para que no salga a la luz que otra víctima del albergue La Gran Familia se suicidó. En ese momento, pues, o sea, imagínate del show y luego esta fuerza de decir, no, cabrones, o sea, no, así no son las cosas, ¿no? O sea, ustedes están están y fueron creada esa institución para apoyar a las víctimas, para eso se creó. Haz de cuenta, eso a mí me tocó, todavía me tocó el Instituto de Ciencias Forenses. Y pues a mí sí o sea, en la bolsa, sí es literal, en la bolsa me lo abrieron así. Y me dijeron, reconózcalo, lo reconocí, volteé así. Pero véalo bien. Y que me lo abren, o sea, porque le hicieron la autopsia, todo eso. Yo me quedé así, de si es él, güey, o sea, ya, cabrón, ¿no? O sea, la vida te cambia así, ¿no? Y ya para el siguiente día, que era domingo, yo me fui al estudio de grabación. Grabé una canción que se llama Atardecer Durmiendo, que se la dediqué a él porque no sabía cómo sacar el dolor. La persona que estaba en ese momento apoyándome me dijo, pues vamos a enterrarlo. Yo dije, yo ya no puedo. ¿Sabes por qué no puedo? Porque no me voy a poder contener me voy a volver loco el verlo ahí, ¿no? Le dije, yo ya hice moralmente lo que tenía que hacer. Y pues me fui al estudio de grabación. Grabé ese día la canción toda la tarde. Regresé al departamento en la noche. Me dopé con los medicamentos para dormir. Los días posteriores viene el sismo del 19 de septiembre. Y de alguna manera a mí, en sentido, porque se perdieron miles de vidas y hubo mucho dolor de por medio, pero en el proceso que yo estaba viviendo me ayudó como para despertar y no sentir, porque yo me hubiera caído así. Yo me fui a los lugares donde había pasado que se habían caído los edificios, pues a ayudar, eso es lo único que fue como el tributo que yo le hice. Si no lo pude salvar, porque muchas veces yo me culpé demasiado. Porque dices que como yo no lo vi siendo su mejor amigo, yo no vi las señales. Si yo no me dijo nada. Si yo lo hubiera abrazado ese último momento cuando nos vimos, yo le dije, no, pues güey, porque vengo súper crudo. O sea, venía destilando el alcohol yo. A lo mejor él se hubiera quedado, ¿no? Y no se hubiera quitado la vida después. O sea, porque ese día en la mañana que yo llegué, él me quiso abrazar. Le dije, güey, es que apesto alcohol, güey. O sea, yo venía hasta rojo del alcohol. Le dije, güey, es que apesto así. Y me dijo, no, pues entonces me voy a dormir. Se subió a su recámara. Según yo estaba en su recámara, él. Y mucho tiempo me culpé. Me culpé el no haber visto las señales. Porque se supone que el que tenía depresión, el que siempre ha luchado contra la depresión soy yo. El que se ha lacerado y el que ha demostrado que tiene una depresión soy yo, ¿no? Y bueno, como te digo, a mí el sismo me sirvió para no caerme, ¿no? Para ir a ayudar a la gente, para seguir, lo hice como tributo hacia él. Después empecé a retomar mi vida, se puede decir. Y a través de él dije, voy a hacer algo. Hice una petición en change.org, escrita. En ese tiempo estaba Peña Nieto, porque digo estas cosas porque yo le dirigí, o sea, de mi puño y letra, yo le dirigí
esa petición al entonces expresidente Enrique Peña Nieto, a Silvano Aureoles, que era el gobernador de Michoacán, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de que me rindieran un informe a mí de a cuántas víctimas habían apoyado desde el operativo de Mamá Rosa. Ese escrito en digital recabé más de 65,000 firmas ciudadanas. Yo no me imaginé el impacto que eso iba a tener, ¿no? Desde ahí me volví, sin quererlo, sin buscarlo, un estandarte para las víctimas. Porque empecé a pelear contra el gobierno para que les dieran atención médica, psicológica, que les dieran un proyecto de vida. Yo literalmente lo digo abiertamente porque no tengo nada que temer. Yo inclusive llegué a cerrar esta comisión de atención a víctimas. Imagínate, 530 víctimas que fuimos, solo una fue la que se atrevió a pedir justicia. Cerré literal con candados, con lo que yo podía, las instalaciones, y no dejaba salir a la gente. Digo, eso está mal, ¿no? Pero ese fue mi voz, ¿no? ¿Sabes? El decir, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy como víctima, como ser humano, y necesito que se restituyan mis derechos humanos también y los de mis compañeros. Y así hice mi camino. Y empecé a ayudar a muchas víctimas del albergue La Gran Familia con este apoyo, ¿no? Que darles atención, chicos. Bueno, no darles yo directamente, pero sí pedirle al gobierno que lo hiciera, ¿no? Y estar ahí. Luego me volví el incómodo en el gobierno. Sí, como activista, ¿no? Sí, porque en el 2019 la directora general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas me mandó a encarcelar por buscar justicia. Estuve una semana en el reclusorio Oriente. El cargo fue daño a la propiedad en una institución de gobierno federal. Llegaron 20 patrullas por mí. Me trasladaron como si yo fuera el peor criminal de este país. O sea, sí, literal. Sí. Cuando me trasladan al reclusorio Oriente, sí es como en las películas, o en las series de televisión que se abren las puertas y esas, nos bajan, o sea, literal, yo traía esposa tras esposa, hasta los pies, nos desnudan completamente en la madrugada, nos hacen hacer sentadillas, luego de 100 pies, luego en la parte médica nos dan golpes por donde no se vea, luego nos meten a unos como especie de separos dentro del reclusorio. Y ahí, pues con más de 20 criminales, la verdad, porque los que a mí me tocaron, pues uno acababa de matar a una familia entera porque se negaron a pagar piso. Otro había asesinado a su mamá por no sé qué cosa. A otro pobre chico que sí lo lamento mucho por ese chico. Dice que se veía que venía de pues inocente, pues. Lo voy a decir como inocente, ese muchacho se veía muy inocente, y que le metieron como 20 paquetes de marihuana a los policías para cumplir su cuota, ¿no? Porque los policías tienen que cumplir una cuota. Yo me quedé muy traumado. Y ahorita voy para eso. Hazte cuenta. Después estuve una semana en población y hay ¿cómo se llama esto? Un despacho que se llama Asesoría Jurídica Victimal. Ellos son los que me representan actualmente, que lucharon para que a mí me dieran una reparación, pero pues fue una mentada de madre. 10,000 pesos por abuso sexual, 10,000 pesos para apoyo psicológico, etc. Te puedo enumerar, ¿no? Que fue una mentada de madre. Yo duré 7 años peleando con litigios tras litigios, porque a pesar de que los trabajadores sociales ya tenían la averiguación de que nosotros hicimos la denuncia antes, cuando nos rescatan, nos tomaron la denuncia la entonces PGR, a mí literal ponían una cámara y me decían, oye, ¿y cómo te violaron? Imagínate revivir cuando tú no has ni siquiera tomado una terapia, cuando no has podido externarlo. O no lo has superado. O no lo has superado. Pues haz de cuenta que pues, yo me ponía muy mal, ¿no? Y después yo luché para que a mis compañeros no les pasara eso, lo que yo pasé. Entonces te digo, ya salgo de este despacho, me empieza a representar, me empieza a apoyar, así, o sea, yo la verdad, yo al principio pues tenía miedo, yo decía, es que, pues ustedes quiénes son, ¿no? Al final descubrí que son un muy buen despacho, que apoyan a mucha gente. Y
pues a mí me dijeron ellos, ya déjanos en nuestra mano, tú ya no te metas, ya no nada de esto. Después vino pandemia. Y en pandemia, yo me exilio en Chimalhuacán, Estado de México, que es otro mundo totalmente, ¿no? La verdad. Y ahí junto con una servidora pública del gobierno, que era de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues agarrábamos la fiesta. Literal, hasta nuestros platos de cocaína los dos en su casa. Y así. Un día me invita a Cuernavaca y le digo, güey, es que no tengo dinero. Le digo, o sea, yo pues estoy pasando por una situación pues así. Vivo en una vecindad, y me dice, no, güey, no hay pedo, vámonos. Al cuarto día de pedos yo ya no aguantaba. Porque yo le decía, es que yo no aguanto, güey. O sea, ya mi cuerpo dice que no. Me pasan a una habitación, ella, y me da un foco. O sea, literalmente un foco. De ese foco salía humo así, así. Y me dice, fúmale. Pues le fumo. Y pues era cristal. Desde ahí me hice adicto al cristal. Yo no sé cómo regresé a la Ciudad de México porque literalmente yo hasta en el metro así porque me regresé yo solo en camión. Y venía así, con los ojos así. Paranoico. Ajá. Ya cuando me estabilicé, llegando al donde yo vivía, me di un baño, me comí, todo eso. Medio me estabilicé, mi cuerpo me empezó a pedir la sustancia. Automáticamente, yo juzgaba, yo decía, yo cuando estaba en mi pedo, yo decía, ay, pinches drogadictos culeros, están porque ellos quieren. Hasta que a mí me tocó vivirla, yo dije, va a sonar a cliché, pero la verdad es que las drogas sí te roban tus sueños, y te roban tu vida, y te roban hasta lo que tú eres, Yo literalmente luego me hice adicto. Ya me metí hasta los puntos más feos de venta de droga. O sea, feos, te estoy diciendo feos. Ahora me da miedo, ¿no? Ya así como de, ay, no, pídeme un Uber, ¿no? O bueno, un carro de aplicación y así. Y todo. Dije yo, ni por ahí paso, A ver, ¿por dónde está yendo el coche de aplicación? Porque aquí no es, ¿no? Y en ese momento no. En ese momento hasta me iba caminando, literal, y me valía que me hicieran lo que me hicieran. Me fui drogando, cada vez cayendo más, y luego caí en un vacío total donde me robó los sueños. Yo ya no tenía nada, ni por qué vivir, ni por qué luchar, ni por qué ser la persona que iba a ser en algún momento. Nada. Todo me lo robó la adicción al cristal. Yo literalmente tenía ya un colchoncito que nada más cabía yo, literal. Un bote de ese de pintura donde ponía mi agua a calentar con una resistencia, y es todo lo que yo tenía. Yo no tenía más. O sea, se llevó todo, la adicción. Y pues pasó el tiempo, ¿no? Hasta que un día, yo antes cuando me daban ataques depresivos, maníaco-depresivos, yo todavía rasgaba las paredes. Yo le decía a mis amigos, ¿sabes qué? Me voy a suicidar. A mi terapeuta, me voy a quitar la vida. Ya compré tanto y me voy a morir de un pasón. Y ya luego mi terapeuta me daba contención, así, ¿no? Hasta la mañana y ya me dio sueño, ya, ahí nos vemos, ¿no? Literal. Y la última vez fue tan diferente porque esa vez no le hablé a nadie. Esa vez yo dije, ya no puedo más. Porque yo tengo como conocidos que igual son víctimas del albergue, algunos que sigo apoyando y así. Y muchos me dicen, es que yo la controlo, güey, ¿no? Yo le digo, güey, jamás la vas a controlar, güey, vete en mi espejo, yo ya pasé por eso, ¿no? Y viví un infierno muy cabrón porque yo ya veía cosas, yo vivía en un segundo piso y la patrulla estaba fuera de mi puerta, ¿no? Vi cosas muy feas, horribles. Llegué a ver hasta gente, escuchar, todo ese tipo de cosas. Yo ya no podía dejar la sustancia, entonces decidí que lo mejor era morirme. Porque ya de nada servía vivir, perdón. No le hablé a nadie, me compré una caguama familiar, mega, para que aguantara. Me tomé más de 50 pastillas para dormir de quetiapina. Ay, no las tomen, no, si no son con receta médica ni nada.
Es un medicamento que te Induce el sueño. te induce el sueño. Como te explico, yo vivía solo. Sin nadie. Pues me las tomé. Primero marqué. Primero me subí. Y me colgué y dije, no, güey. Me voy a ver gordo, voy a ver todo hinchado así, cabrón. Y no, así no me quiero morir y menos con dolor, ¿no? Entonces lo que hice fue lo siguiente. Me compré una caguama, me tomé todas las pastillas y dije, aquí morí. Eso te puedo decir que fue un viernes en la noche. Desperté un domingo para amanecer lunes. Porque yo vivía solo. Solo 4 veces sentí como si algo de aquí se desprendiera. Así, cañón. Me dieron 4 veces, o sea, lo sentí. Yo no te voy a decir que vi la muerte, que vi la luz, que cosas así, no. Yo lo único que vi fue total oscuridad. Fue como si estuviéramos en un cuarto oscuro totalmente. No vi más allá. Y hasta dentro de lo que yo vi, me causó una desesperación muy fuerte, ¿no? El chiste que digo que pude reaccionar ya para amanecer lunes. Tenía yo la cara caída, ¿sí? No podía hablar, no me podía parar. O sea, yo vivía solo. Como pude ya después dormí más. Desperté, o sea, obviamente con la boca seca, así todo mal. Fui al doctor, me pusieron suero. No me tuvieron que hacer un lavado de estómago. Y el doctor dice que es un milagro que yo esté vivo. Que yo esté con vida el día de hoy. Y que no me haya quedado una secuela. Porque pude haber quedado pues mal de mi salud mental. O pude haber quedado, no sé, a lo mejor con una parálisis, algo. Sí, un daño cerebral, ¿no? O con el medicamento que tomé era para que me diera un infarto fulminante. Un ataque al corazón y pum. No, al final del día aprendí que tenía una misión en esta vida. No fue fácil. Yo hablé con Dios. Yo le dije, Dios, si no me quieres ni arriba ni abajo, mándame a alguien porque solo no puedo. De verdad no puedo. Seguía consumiendo de pocas cantidades. Porque ya me estaba volviendo más loco. Y a la semana conocí a mi esposo. Pude salir por él. Lo conocí por Facebook. Y pues esa primera cita. Sí, fue tu lazo. Ajá, fue mi lazo porque yo no podía salir. O sea, yo sentía que la gente me miraba, los delirios de persecución, los sudores, el no poder ya socializar con nadie. Porque yo creo un alter ego. Yo hablaba solo cuando estaba tomando y drogándome, como si hubiera una persona ahí, ¿no? Y así. Y entonces cuando él me invita a comer unas hamburguesas, y yo le digo, ¿no? Le digo, pues es que soy adicto, soy así, y quiero salir, pero sé que no puedo. Ese día pues nos fuimos, ya no me drogué esa noche. Él se fue a su casa, bueno, lo pasé a dejar a su casa. Al día siguiente él fue a la mía. No cabíamos ni en el coche, por eso te explico, ¿no? Y desde ahí decidí dejarme de drogar. El proceso no fue nada fácil. Los primeros 2 meses, la abstinencia, yo le gritaba, yo le decía, vete a chingar madre, culo, y le aventaba hasta la bocina. Digo, nunca le pegué, o sea, nunca le hubo pose, pero violencia verbal sí hubo de mi parte. ¿Por qué? Porque yo le decía, pues ya vete a chingar madre, cabrón. Yo no te necesito a ti. Yo lo que necesito es la sustancia, güey. Yo no te ocupo a ti. Tú lárgate, ¿no? Afortunadamente nunca se iba, ¿no? Porque si él me hubiera dejado, yo creo que... Y no es fácil vivir con un adicto y tampoco él se merecía ese trato, ¿no? O sea, la verdad, yo soy muy consciente de ello, ¿no? Nadie se merece pasar por esas situaciones con un adicto. Claro. Sin embargo, él decidió quedarse, apoyarme. A los 6 meses que yo ya literalmente pues ya me sentía mejor, me llegaban pensamientos de consumo. O sea, ya estando estable, yo decía, híjole, pues ya me siento bien, ya agarré mi rumbo. Se me antoja, ¿no? Ahorita me voy a echar unos pinches pipazos
Y pues me le desafano a este güey y pues ya, un ratito, ¿no? Gracias a Dios tuve la confianza de decirle a él, decirle, oye, me pasa esto. Él se quedaba conmigo, él veía mis sudoraciones, él veía cómo me ponía él en las madrugadas. Literalmente se desvelaba. Él, te digo, es estilista profesional, con más de 25 años de trayectoria. Imagínate, estuvo 10 años en Nueva York siendo estilista. Y también en Los Ángeles. Y él se iba a trabajar al salón donde trabajaba y todo eso. Y me dejaba para comer. Y obviamente me lo dejaba con miedo de que yo me lo fuera a gastar en otra cosa o en adicción y así. Sin embargo, fui muy transparente siempre con él, ¿no? Siempre le decía, oye, es que sí, la verdad me siento así, etc., ¿no? Y él me apoyó mucho para que tomara terapia. Buscamos por todos lados. Después yo hablé con él y dije, es que tengo un libro que se llama, bueno, ahora se llama La historia de Eduardo Verduzco. Dije, pero pues ¿quién se va a interesar en esta historia, no? Le dije, además pues tienes que tener una editorial. Le dije, yo apenas si tengo la secundaria. Y, pues no, o sea, y le enseñé el boceto que yo tenía de mi libro, ¿no? Y él me dijo, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Dice, los dos juntos vamos a poder. Juntamos nuestros ahorros trabajando los dos y lo lanzamos independiente. Nunca me imaginé el poder que iba a tener ese libro, porque pues detrás de un libro sí, hay claro, la corrección de estilo, el diseño de portada, etc., ¿no? Muchos que no se te vaya hasta ni un punto y así, ¿no? Y aparte pues publicar un libro cuesta muchísimo, ¿no? Y nosotros nos fuimos independientes. Y pues así nos lanzamos. El día que lo publiqué, solo se hicimos así como reunión en casa de su familia. Y fue un youtuber, nada más local, ¿no? De esos que hacen videos hasta de la paca, ¿no? Y dije, bueno, bendito Dios, hasta así. Nunca me imaginé que ese día vino una primera llamada de Los Ángeles en Estados Unidos. Me hacen una entrevista, me compran ejemplares. Qué padre. Y mi historia se empieza a replicar a mucha gente. Algo que te decía mucho de crear contenido. Mi esposo siempre fue el que ha sido mi inspiración para crear. Porque él siempre me decía, sube videos, sube. Yo así como de, ay, pues nadie lo va a ver o ¿esto para qué? ¿No? Tú hazlo, ¿no? Ajá, tú hazlo. Si tú quieres lograrlo, hazlo. Tú enfócate en tu meta, ¿no? Y así diario, ¿ya subiste contenido? No, pues, ¿qué esperas? Ya así. Y también es una forma de mantenerte ocupado para que no pienses en Cuando otro, publiqué mi primer video, yo al principio no quería salir con la cara y así. Lancé una canción que se llama Desastre. Esa canción tiene que ver mucho con mi esposo, es en reggaetón, pero yo le digo reggaetón en modo triste, ¿no? Habla justamente de expresarle a esa persona el amor que sientes, pero que tú no estás bien, ¿no? Y que no lo quieres lastimar. Y a través de esa canción, pues, le pude decir lo que yo sentía. Claro. Y así, y que no pensara que no lo amara, ¿no? Sino simplemente había algo en mí que yo no podía cambiarlo en ese momento o modificarlo, ¿no? Te digo, publicamos el libro y luego saco pequeños cortos, así contando mi historia. Nunca me imaginé que iba a tener 20 millones de reproducciones y que mucha gente me iba a seguir. Wow. Una viralidad total y después ya salir a dar la cara porque pensaban que yo era un personaje, porque pues, no salía hablando. Y pues empecé. Empecé a dar entrevistas en muchos periódicos, en muchos medios de comunicación. Se me abrieron puertas enormes, inclusive posibilidades de hacer una obra de teatro, pero como te digo al principio, nunca he buscado la fama, ¿no? He elegido la música como expresar lo que siento y hacer este activismo y estas entrevistas para que la gente sea consciente, ¿no? Y que el caso de la Gran Familia no se vuelva a repetir. Y bueno, en ese proceso, pues te digo, ayudé a mucha gente. Después, me casé. Hoy llevo 2 años casado con mi esposo. 6 años a su lado.
Tengo una perrija que se llama Taylor. Es una chihuahuita y que le celebramos su cumpleaños a todo lo que da, hacemos pachangón y todo, hasta su birria la hacemos. Y todo. Y esas dos personitas, porque considero a Taylor como parte de mí, Sí, claro. son las que me han hecho crecer y también transmitir el amor de una manera diferente, ¿no? Hoy jamás hablaría con mi esposo de gritos, jamás una falta de respeto, ni jugando. Y también esas dos seres humanos, dos personitas, me enseñaron que el amor puede transformar hasta los rincones más oscuros que hay en la vida, porque yo mucho tiempo pensé que toda mi vida era oscuridad, ¿no? Y ellos me han enseñado, hasta mi perrita cuando viene y que vea que no le hago caso, se viene en chinga corriendo y se acuesta aquí, pone su cabeza aquí. Y sentir esa parte es una conexión increíble de amor, la verdad. O cuando me espera, o cuando está muy acostumbrada a mí, y así, ¿no? Y al final del día, pues ahora soy otro ser humano, ¿no? Diferente. Como te digo, me tuve que volver a reeducar. Tuve que aprender que hay normas en nuestra sociedad. Y que también, pues lo vuelvo a repetir, el amor nunca puede ser con golpes, nunca puede ser con gritos, nunca puede ser de una forma violenta. Eso no es amor, ¿no? Y también los invito a todos los que estén pasando por un momento difícil en su vida a que busquen ayuda. Yo sé que no es fácil y siempre andamos con el eslogan de ay, échale ganas, tú puedes, y esto es pasajero, ¿no? Yo nunca he minimizado los sentimientos de otras personas o los sentir, porque pues quizás para una persona algo que le pasó, no sé, se le perdió dinero porque era por etc., puede ser algo doloroso, ¿no? O se cayó, o siente que la vida no, o que no está pudiendo con su vida, ¿no? Nunca minimizo las emociones de nadie más, porque cada cabeza somos un mundo y cada ser humano siente de forma diferente, ¿no? Entonces yo les invito a que busquen ayuda si están pasando por un mal momento. Hoy tenemos acceso a internet también, hay que aplicar estas herramientas. Inclusive TikTok, cuando tú buscas algo de depresión o suicidio, etc., Sí, sabe mucho te manda a instituciones. A instituciones o a números donde puedes recibir ayuda. Y también, o sea, con mi caso no quiero tampoco que se estigmatice a fundaciones o a instituciones que apoyan a niños o a niñas en situación de vulnerabilidad, porque ese no es el objetivo. El objetivo es que seamos conscientes de que este caso pasó y que no se vuelva a repetir, ¿no? Y que pues las autoridades, también es hacer un llamado a las autoridades que vigilen estas instituciones para que operen correctamente. Y por otro lado, pues para despedirme también, los quiero invitar a que compartan este video. Díselos acá, mira. A que compartan este video, que por favor se suscriban, que le den like y que también me sigan en mis redes sociales. Estoy como Eduardo Verduzco Oficial en YouTube. En TikTok tengo 2 cuentas, una ya no la ocupo, que era la oficial, y ahora estoy como Eduardo Verduzco segunda cuenta. Y para terminar, yo sé que si esto nos ayudan a hacerlo viral también, este video, va a salir, van a haber muchos comentarios de víctimas que están a favor de Mamá Rosa, porque ya me ha pasado, no es la primera vez. Ya me ha pasado que van a empezar a decir que no es cierto, que es así. Pues yo los invito mejor a que ustedes también pues les pongan, pues cuenta tu historia, ¿no? Sí, claro. Y bueno, gracias por ver este programa. Gracias, Toño. Gracias por haberme invitado. La verdad me hiciste tener los sentimientos a flor de piel. Ha sido muy grata esta entrevista. Y bueno, pues aquí estamos. Amigo, muchas gracias. No, pues al contrario, Lalo, muchas gracias por la confianza. Creo que desde que hablamos por teléfono conectamos. Es un tipazo, lo puedo decir a la cámara, es un tipazo. Te admiro mucho y siempre a todos los entrevistados les he dicho que los admiro porque finalmente, pues, en esta vez se viene a aprender. Yo aprendo de ti, aprendo de tus experiencias,
me sensibilizo, a veces me aguanto mucho, me conecto con la gente, me aguanto mucho, porque también siento que pues se merecen ese respeto. O sea, ustedes saben de antemano que nosotros nos conectamos con ustedes, que en este caso yo que estoy platicando directamente contigo, pues trato de entender, aunque no lo voy a entender nunca porque afortunadamente no he pasado por algo así. Sin embargo, todas estas experiencias, en todos los casos que hemos tenido aquí, no habíamos tenido un caso como este. Y bueno, te agradezco muchísimo sobre todo porque te soltaste como un amigo, que ahora ya lo eres parte de la familia del sobreviviente, y te agradezco muchísimo. Y pues les quiero dar las gracias a todos ustedes que escucharon esta historia. Es algo para reflexionar, también a los familiares que puedan estar pasando por algún punto de drogas, de violaciones y todo esto. Póngales este video, compártanselo. Él viene de buena fe. Él no viene buscando dinero, no viene buscando nada de eso. Al contrario, lo que quiere es dar a conocer más su historia, porque no nada más es en México, esto es a nivel mundial. Entonces yo les pido que por favor compartan. Ya dijo sus redes sociales, lo vamos a poner en pantalla. Y yo les agradezco, ya saben, yo soy Antonio Burgoa. Muchísimas gracias por ver. Si es la primera vez que pasas por aquí, suscríbete, dale like. Lo más que nos sirve a nosotros es que compartas, porque si no compartes, el algoritmo pues no nos va a encontrar. Y pues mira, nosotros vamos a seguir subiendo contenido. Vamos a tener incluso la dicha de poder con él platicar para tener más gente que quiera contar su historia. Y bueno, aquí ya lo estoy comprometiendo, pero con mucho gusto. Les agradecemos mucho. Nos vamos. Este fue el Sobreviviente Podcast. Es el 10º capítulo. Espero les guste. Por favor, compartan. Nos vemos a la próxima. Denle tiki tiki. Muchas gracias. Adiós. Adiós, amigo. Adiós.